Leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos a meditar, o vamos a estudiar, hermano, vamos a empezar un estudio sobre las parábolas del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. En ese capítulo 13 hay 7 parábolas y todas están unidas, tienen algo que ver con lo que es la presente dispensación de la gracia. O sea que hablan de la iglesia, de este proceso que Dios está realizando desde el momento que Cristo muere, inclusive desde un poco antes, que Cristo muere en la cruz, hasta que el Señor vuelva nuevamente a esta tierra por su iglesia y luego se presente allí en su segunda venida. Amén. Hoy vamos a hablar bajo el tema el reino de los cielos. Amén. El Señor Jesús llama a estas 7 parábolas de este capítulo 13 de Mateo misterios del reino de los cielos. Y esta expresión, el reino de los cielos, está contenida en todo el capítulo. Cada una de las últimas 6 parábolas, la primera es la parábola del sembrador. En ella dice sencillamente, empieza: el sembrador salió a sembrar. En cambio las otras 6 comienzan con: el reino de los cielos es semejante a. Las 6 últimas: el reino de los cielos es semejante a. Amén. Y esto aparece en Mateo cerca de unas 32 veces. Amén. Esta expresión, el reino de los cielos, para algunos se refiere al cielo mismo, para otros a la iglesia de la cual Cristo es la cabeza, y para otros el gobierno de Dios en los corazones. Pero, ¿qué nos dice realmente el Nuevo Testamento? ¿O cómo debemos entender esa expresión? Porque mire usted que a Pedro en Mateo 16, 19 el Señor le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y ya dijimos, aparece como 32 veces en el Evangelio según San Mateo. Entonces, ¿Cristo le dio a Pedro las llaves de la iglesia o le dio las llaves del cielo? ¿De qué llaves le está hablando Cristo a Pedro en ese momento? Mire, Mateo 22, 1 y 2 dice: y respondiendo Jesús les habló otra vez por parábolas y dijo: el reino de los cielos es semejante a cierto rey que hizo bodas para su hijo. El reino de los cielos. Y el 11, ese es el verso 1 y 2. El 11 al 13 dice: y cuando el rey entró para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no tenía puesto un vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener un vestido de boda? Y se quedó mudo. Entonces dijo el rey: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo entró allí a el reino no vestido de bodas? Es lo que pregunta. Y luego dice: entonces dijo el rey. Si hay un rey es porque hay un reino. Amén. Entonces mire bien, primero debemos de entender la expresión el reino de Dios, y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento para poder llegar a una cabal comprensión. Ahora, hay una diferencia entre el reino de Dios y reino de los cielos.
Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían mis súbditos y me servirían. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino está en el cielo. Reino es porque tiene un rey. Allá en el cielo, que es un reino, ¿por qué? Porque Dios es el rey. A eso se refiere cuando se habla del reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, o sea que es el cielo. El reino de Dios es en el cielo. Amén. Pero cuando decimos el reino de los cielos, es porque el cielo está gobernando en algún lugar, en este caso aquí en la tierra. Amén. Es el gobierno del cielo sobre la tierra. Por eso, miremos en el Antiguo Testamento primero el reino de Dios. Y la Escritura enseña de un reino ilimitado de Dios. Dios es el rey del universo, de todo lo creado, no hay límites, porque Él es el creador, Él es el rey y el dueño de todo. Él ejerce un gobierno soberano sobre la tierra y sobre todo el universo. Amén. Un reino ilimitado. Mire, en Daniel 4, 34 y 35 dice: y bendije al Altísimo, y alabé y honré al que vive para siempre. Ese es Dios, el Altísimo, el que vive para siempre. Oiga, cuyo dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación en generación, y todos los moradores de la tierra son reputados como nada, y Él hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los moradores de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? ¿Ve? Un reino eterno, ilimitado, universal. Amén, hermano. Ese gobierno de Dios es sobre todas sus criaturas, sobre todo el universo absoluto y eterno. Pero la Escritura también nos habla de un reino limitado. Amén. Que está restringido en alcance y en tiempo. Que no es eterno, que no es universal. Es como, digamos así, como local. Acá en la tierra y por un tiempo. Amén. Y hasta que no aprendamos nosotros a distinguir entre esos dos aspectos separados del reino de Dios, tanto el universal como el, llamémoslo como por ahí le llaman dispensacional, durante una dispensación, un tiempo. Si no entendemos la diferencia, tampoco vamos a entender o a trazar la palabra de verdad. Amén. Tenemos que aprender a diferenciar los términos bíblicos. Amén, hermano. Este reino limitado, el limitado, es lo que llamamos dispensacional, es localizado, es específico y temporal. Este es el reino de Dios en la tierra, donde su gobierno se manifiesta públicamente. Todo el mundo lo puede ver, contemplar, y le pertenece a los hombres. Amén. Primero se estableció entre los hijos de Israel, cuando el Señor mismo estaba en medio de ellos, cuando hizo el propiciatorio sobre el arca. De ese propiciatorio, allá en el arca, Él hizo su trono y habitó entre los querubines, dice la palabra. Ese era el reino de los cielos, o el reino de Dios en la tierra. El reino de allá se vino y colocó su trono ahí entre los dos querubines y empezó a gobernar a Israel. Por eso es el reino de los cielos. Es el reino de Dios ejercido en la tierra. ¿Me está entendiendo? Josué capítulo 3 verso 11, miren: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. El arca del pacto, ahí era donde estaban los dos querubines. Ya dijimos, ahí fue donde el Señor estableció su trono. El arca del pacto del Señor de toda la tierra. Él es el Señor de toda la tierra.
pasa delante de vosotros el Jordán, y sucederá que tan pronto como las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, descansarán en las aguas del Jordán, que las aguas del Jordán serán cortadas de las aguas que descienden de arriba y serán un montón. En ese momento que el pueblo de Israel pasa el Jordán a la tierra prometida, porque ya dijimos, donde hay un rey, tiene que haber un reino, tiene que haber una tierra, un lugar, un área, qué sé yo, donde ese rey va a gobernar. Entonces pasaron el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida, que él le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Y es ahí, en ese momento, que usted puede ver en la Escritura que el Señor asume ese título de Señor de toda la tierra, de gobernador de toda la tierra, de rey. Amén. Y estaba conectado con el arca. Amén, hermano. Y fue en ese momento histórico del paso de Israel por el Jordán. Amén. Jehová tomando posesión formalmente de esa tierra que él había dado a su pueblo. Era para el pueblo de Israel, pero el Señor era el rey. No había rey en Israel. En el libro de los Jueces lo dice, que no había rey en Israel, sino que Jehová era el rey. Lamentablemente el pueblo llegó el momento en que dice la Escritura, y cada uno hacía lo que bien le parecía, porque nosotros sabemos que ellos desecharon a su rey. Amén. Gloria a Dios. Entonces Israel, si hubiera permanecido fiel, sujeto a su rey, obedeciendo sus leyes, porque todo reino tiene unas leyes, no solo hubiera continuado el Señor en medio de ellos como rey, sino que a través de ellos habría gobernado toda la tierra. Como lo dice ahí, Señor de toda la tierra, ese era el propósito de Dios, y así lo va a hacer en el milenio. Porque ese es el propósito de Dios, ha sido el de gobernar, que el cielo, que el reino de Dios gobierne la tierra, lo que es el reino de los cielos. Amén. Entonces, ya dijimos, pero Israel lamentablemente desobedeció y se rebeló contra su rey. Primer libro de Samuel 8:7 dice, y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. ¿Sí ven? En la ocasión, en los días de Samuel, cuando el pueblo pidió rey como las demás naciones. Queremos un rey como las demás naciones. Y Samuel se puso triste y le habló a Jehová, Señor, mira, y Dios le dice, óigale las palabras. Si eso es lo que ellos quieren, póngales un rey. Y ahí fue la primera vez que pusieron a Saúl. ¿Recuerda? Ezequiel 10:18. Entonces la gloria de Jehová se apartó de sobre el umbral de la casa y se paró sobre los querubines. Y en Ezequiel 11:23 dice, y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Mire bien cómo se aleja el rey de ese reino. Mire, la Shequina, o sea la gloria de Dios, dejó el arca en el lugar santo y luego alejándose gradualmente abandonó el templo y más se alejó más y se detuvo en el monte de los olivos, como leímos en Ezequiel 11, hasta que desapareció de su vista. O sea que Dios había abandonado su trono terrenal. Eso es lo que ha hecho el hombre siempre, hermano. Entre más lo buscaba, entre más nos llamaba, más se alejaban de mí, dice. Rechazaron al rey, el reino de Dios sobre ellos.
Lo mismo sucede cuando el Señor vuelve, se acerca en el Nuevo Testamento, como vamos a mirar, también lo rechazan. Amén. Quien no se somete a Dios, quien no guarda su palabra, quien hace como a Él le parece, está rechazando el reino de Dios sobre su vida. Por eso ve que el ladrón aquel en la cruz le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo Señor, lo reconoció como su Señor, como el rey, como un rey de un reino. Acuérdate de mí. Fue suficiente para que el Señor le dijera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque lo aceptó, lo reconoció como su rey, como su Señor. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 23 dice: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén. Ellos pidieron rey, y a partir de ahí los reyes empezaron a ser sus señores, los que los gobernaban, tanto que el Señor le dijo a Samuel: léale los derechos de un rey, lo que iban a hacer. Usted lo puede leer allá en su casa, cómo el rey se iba, como digámoslo de esa forma, como a adueñar de ellos, a hacer con ellos lo que él quería, porque era el rey. Y fueron los reyes de Israel y de Judá así mucho tiempo. Y aquí ya está inclusive un rey, un hombre gentil, un rey pagano, diciendo que el Señor le había dado todos los reinos de la tierra, porque ya Dios no tenía su reino acá. Dejó de ser el rey sobre la tierra y ahora es el Señor de los cielos. Amén. En lugar de su trono visible en medio de Israel, Dios erigió un trono sobre la tierra, un trono que delegó a los hombres y que habría de continuar a lo largo de los tiempos de los gentiles. Eso lo hemos estudiado ya y lo hemos visto, los tiempos de los gentiles. El significado profético de la gran imagen de Daniel, la imagen de Daniel en el capítulo 2 de su libro, o el capítulo 7 de las bestias, que habla Daniel en el capítulo 7, eso proporciona, nos deja ver un bosquejo de la historia de los tiempos de los gentiles. O sea, el reino de los hombres en el trono que era el trono de Dios, donde él debió haber gobernado el reino de los cielos, el reino de Dios gobernando sobre los hombres. Amén. Y el carácter de su dominio en esta tierra, que terminará precisamente cuando vuelva el dominio divino a través del Señor Jesucristo en el milenio. Los tiempos de los gentiles terminan con la segunda venida de Cristo, donde Él derroca el gobierno de los gentiles y ahí se establece como rey sobre toda la tierra nuevamente desde Jerusalén, el milenio. Amén. Cosa que Él le prometió a su pueblo. Daniel capítulo 2, verso 44, mire: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, ya no va a ser dejado a otros, como sucedió en este rechazo de Israel de su Dios. Ya no, ahora no va a dejar dejado a otro pueblo, pero Él desmenuzará y consumirá a todos los reinos, acabará con el imperio gentil, pero Él permanecerá para siempre como rey. Daniel 7:13: miré en las visiones de la noche, y aquí como un hijo del hombre venía con las nubes del cielo. Mire que habla de la venida de Cristo. Y vino al anciano de días y trajeron cerca delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido. Esa es la promesa, es el propósito de Dios. En el milenio, después de la segunda venida de Cristo, se va a establecer
nuevamente como rey. Amén. Sobre toda la tierra, sobre el trono de Jerusalén, como le prometió a David, para gobernar a Jerusalén y el pueblo de Israel, pero con ellos gobernar toda la tierra, que fue el propósito inicial, el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios ejercido sobre la tierra, sobre los hombres. Amén. A su nombre gloria. Ahora bien, Israel permaneció a la expectativa, esperando que Dios cumpliera esa promesa de que vendría. Ellos lo rechazaron y Dios puso reyes, pero les hizo la promesa de que vendría un reino, ahí lo leímos, eterno, que no sería destruido. Entonces Israel permanece a la expectativa, esperando que Dios cumpliera esa promesa. Amén. Y más adelante, nosotros vemos ya iniciando el Nuevo Testamento, Juan Bautista retomando el mensaje del reino. Hubo como 400 años de silencio profético. Pero viene Juan el Bautista y dice en Mateo 3, 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Es el reino de Dios. Ya dijimos, el reino de Dios está allá en el cielo. Dios es el rey del cielo allá. Gobierna sobre todo lo que hay en el cielo. Pero Él quiere que su reino, el reino de Dios, gobierne la tierra sobre los hijos de los hombres. Ese es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos gobernando aquí. Esa es la diferencia. ¿Sí la nota? Bueno. Se ha acercado a vosotros. Acercado. ¿Por qué acercado? Porque el rey estaba a punto de aparecer en medio de los judíos nuevamente. Amén. Aunque los judíos pensaron que iba a aparecer un rey de poder militar que iba a derrocar el imperio romano, porque esa, la promesa, ahí lo vimos, que se levantaría un reino que no sería jamás destruido y que iba a derrocar a todos los pueblos, naciones y lenguas. Entonces ellos esperaban ese Salvador, ese rey militar que derrocaría el imperio romano, y no esperaban a un humilde carpintero que los libertaría primero del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Amén. ¿Por qué? Ellos sabían de la promesa, pero no profundizaron en Dios. Como ellos vivieron alejados de Dios, rechazaron a su rey, entonces la palabra les quedó como vedada. Ellos no entendieron bien y entonces no vieron muchos lugares que la Biblia, que el Señor les habló. Un ejemplo claro, por dar uno, entre muchos. El libro del profeta Isaías, capítulo 53, dice, de ese siervo sufriente, de ese que vendría. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. ¿Sí ve? Israel no lo buscó, no entendió. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en la cruz, y nosotros le tuvimos por desechado de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese era el rey sufriente, el Mesías prometido, pero sufriente, porque primero tenía que hacer eso. ¿Sí ve la importancia de conocer en la palabra el mensaje de Dios? ¿Qué es lo que nos quiere decir? No podemos usted y yo decir, como dicen muchos por ahí, no, yo ya soy salvo. Eso no hay necesidad de estudiar tanto. No, hay que conocer lo que Dios quiere, sus propósitos, lo que quiere hacer con nuestras vidas. ¿Por qué nos manda a escudriñar las Escrituras? ¿Por qué nos manda a no dejar de congregarnos? ¿Por qué nos manda a que meditemos, estudiemos y leamos su palabra? Para estar al tanto de todo lo que son sus planes. Israel no entendió. Amén. Y rechazó.
a ese humilde carpintero. Pero el mismo rey, el mismo Jesús, se acercó a Israel en la tierra, se encarnó en forma humana, se hizo hombre, habitó entre los hombres con gracia incomparable. Amén. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús. ¿Ve? Juan les dice, viene uno y está cerca. Y aquí dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirse de sus pecados todos. Hay que vivir una vida agradable a Dios. Primero porque el reino de los cielos se ha acercado y podamos nosotros entrar a Él, pertenecer a Él. Amén, hermano. Y todas las señales, ¿por qué están los evangelios? Porque todas las señales y poderes del reino mesiánico terrenal aquí fueron hechas por Cristo. Señales, cantidad, lo leemos en los evangelios, milagros poderosos, manifestaciones. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dijeron los mismos judíos. ¿Y quién estaba perdonando pecados? El Rey, Jesucristo, Dios, resucitando muertos, sanando a todos los oprimidos, libertando a los cautivos por el diablo. Todas las señales del reino terrenal fueron hechas por el Señor para que ellos entendieran. Mateo 11:45. Respondiendo Jesús, 11, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Vaya, díganle a Juan, porque vinieron a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? Mire que él se le presentó claramente, específicamente: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y yo, no, vaya, dígale a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen y los muertos resucitan. Todas las señales del rey ahí estaban, hermano. Amén. Capítulo 16, el verso 3. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene a reveles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Les tuvo que decir hipócritas, porque reconocían señales de cuándo iba a llover y cuándo no. Mucha ciencia, mucha geografía, en fin. Pero no conocieron el tiempo de su visitación. Las señales de los tiempos que fueron hechas por Jesús para ellos, para los judíos, no las reconocieron, hermano. Por nosotros tenemos hoy que entender que estas señales que se nos han dado en la palabra también se están cumpliendo hoy. Pero hay que acercarnos y mantenernos en el reino de los cielos. Amén. Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Primero la predicó Cristo y luego los apóstoles. Y los apóstoles le dijeron a otros: prediquen y llamen a otros para que prediquen y le hablen a otros. Y así se vino esa cadena hasta nuestros días. Amén. Hebreos capítulo 6, verso 5. Asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Amén, hermano. Mire, Dios se les presentó, el rey se acercó y se les presentó. Aquí está su rey. Vamos a constituir el reino de los cielos. Y ellos, ¿qué pasó? Nuevamente, dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. ¿Qué pasó? Lo rechazaron otra vez. Lo rechazaron, hermano. Esa es la costumbre, la mala costumbre del hombre, hermano. Rechazar a Cristo. ¿Qué
que por qué no entiende algunas cosas, que porque me gusta más tal otra, que porque es que yo estoy bien aquí así, y rechazan a Cristo, hermano, y no tienen excusa porque el Señor se presenta claramente. Romanos 1:18 en adelante dice: por lo cual no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Porque no entienden alguna cosita. ¿Cómo es que la Biblia lo dice? Que para ellos Cristo en la cruz es locura. ¿Cómo es que este pobre carpintero clavado en esa cruz va a ser nuestro Mesías libertador? No entendieron, pero el Señor se los había dicho. Y ese era. Por eso allá al final de la tribulación, cuando el Señor venga a establecer el milenio, ellos llorando van a decir: ¿y qué son esas heridas que tienes en tu mano? Y Él les va a decir: con estas fui herido en casa de mis amigos. Ese era el humilde carpintero, ese era el rey Mesías, salvador de ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Israel rechazó a su rey. Su rey entonces los rechazó temporalmente a ellos. No le quedó otra, como pasó en el Antiguo Testamento en los días de Samuel. Póngales un rey mío, le dijo Dios a Samuel, póngales un rey. No te han rechazado a ti, porque Samuel estaba triste y preocupado, y qué sé yo qué sentimientos tendría. Tremendos. Me imagino que como cuando uno ve que alguien rechaza a Cristo, uno sabe lo que le va a pasar, sabe cuál será su final, uno le da tristeza, mano. Pero Dios le dijo: póngale rey. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y aquí viene nuevamente. Amén. Y lo vuelven a rechazar. Amén, hermano. Israel nuevamente rechaza a su rey, entonces su rey también lo rechaza. Y el rey parte de este mundo y estaría ausente por un largo tiempo antes de regresar y establecer su reino. Eso también se los enseñó. ¿Verdad? Lucas 19:12 dice: dijo pues el Señor Jesucristo, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Los cuales habían dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. O sea, ahí hay un pasaje largo, pero resumido. En ese lapso de tiempo, el rey se fue a otro país para recibir un reino más adelante. En ese lapso de tiempo que está ausente, como lo rechazaron, ya no está reinando aquí, ya no está el reino de los cielos. Entonces ese reino de los cielos toma otra forma. Oiga bien, toma otra forma. Ahora su reino ya no va a ser sobre Israel, sobre el pueblo de Israel como tal, sino entre los gentiles. Amén. Claro, dentro de ese reino, nuevo reino, muchos judíos se convirtieron. De hecho, los apóstoles eran judíos, pero no el pueblo en sí. Ahora era para los gentiles. Y ese reino iba a ser en los corazones de los que acepten el señorío. Israel rechazó el señorío del rey, pero ahora los corazones que acepten ese señorío, en ellos va a ser el reino de los cielos. O sea, el evangelio. Los que acepten, reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, que piden perdón por sus pecados, que se arrepienten de sus pecados, forman parte de ese reino de los cielos. Amén. A su nombre gloria. Por eso en las parábolas que estamos tratando dice, las 6 últimas dice, el reino de los cielos es semejante a.
Amén. Ahora, ¿cómo fue el rechazo? Porque estamos hablando de que rechazaron nuevamente a su rey. ¿Cómo fue el rechazo? Si nosotros leemos el capítulo 12, allí vemos a los fariseos desafiando a los discípulos de Cristo, porque habían arrancado espigas en el día de reposo. Y se nos dice allí en Mateo 12, entonces saliendo los fariseos, en el versículo 14 si lo quiere leer, entonces saliendo los fariseos celebraron consejo contra él para destruirle. Tremendo, man. Es la primera vez donde se insinúa, donde se ve un rechazo de Israel a Cristo. Usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que es la primera vez donde se insinúa ese rechazo. Dice que hicieron o concertaron una conspiración. Dice que celebraron consejo contra él, contra Cristo, para destruirle. Mateo 12, 22. Entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Oiga bien, y todo el pueblo estaba atónito y decían, ¿no es este el hijo de David? Póngale cuidado a esto, man. ¿Por qué dice, no es este el hijo de David? ¿Por qué no dice, no es este el hijo de Dios? Porque ellos no aceptaban al hijo de Dios. Además, estaban rechazando era al rey Mesías. ¿Y quién era ese? El hijo de David. Y note que ellos entonces sabían. Mire que sabían, el hijo de David, o sea, el descendiente que tomaría el trono de David. Usted ve que en los evangelios muchos decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. O sea que sabían que él era el rey que sucedería a David o que iba a estar sentado en el trono, el Mesías prometido. Amén. O sea que rechazaron a su propio rey. Verso 24 dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, no les gustó que dijeran hijo de David, pero eran conscientes de que estaban rechazando al hijo de David. Mire, cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Qué peligro, man. Allí manifestaron el rechazo definitivo de Dios, a Dios, hacia su rey. Amén. Oiga, sin la más mínima intención de arrepentimiento. Por eso hay esa imperdonable blasfemia. Esa es la diferencia del pecado imperdonable. Es que la persona peca, dice lo que sea, blasfema y todo, pero no hay ninguna intención de arrepentimiento. Lo que quiere decir que se comete el pecado imperdonable más por la actitud que por el hecho. No es un acto en sí, sino la actitud del hombre hacia Dios. Ese es el que comete el pecado imperdonable. Porque en su actitud, en él mismo no está. A él no le interesa estar con Dios, arreglar con Dios, pedirle perdón a Dios. No, porque lo rechaza tácitamente. Ahí está. Por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea que él era sangre de Cristo. Amén, hermano. Rechazo definitivo. Y es a partir de ahí que usted y yo podemos ver que ya no le habla igual a los judíos, a los israelitas, ya no. A partir de ahí les habla de otra manera y por eso empieza a usar las parábolas.
El que tenga una actitud de sometimiento a Dios, de querer arrepentirse, de querer agradar a Dios, de querer buscar a Dios, va a entender las palabras, las parábolas. El que no las va a entender, va a quedar vetado ahí. Amén. Ya no trató más, los desechó por un tiempo. Ahí, a partir de ahí, Mateo 13:13 dice, mire, por eso les hablo por parábolas. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él les respondió, por eso les hablo por palabras, para que viendo no vean, oyendo no oigan, ni entiendan, de manera que se cumpla en ellos lo que dice el profeta Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, vea la razón, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué dijimos de la cita de Romanos hace un momento? ¿Qué dijimos? Profesando ser sabios, se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, sus oídos, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Ya no tienen esa capacidad y se conviertan y yo los sane, porque eso pasaría si ellos entendieran, si no hubieran endurecido el corazón. Qué tremendo, mano. Verso 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, Maestro, deseamos ver de ti señal. La respuesta del rey dice, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ya él no quería nada con ellos tampoco. Ya el Señor a partir de ahí se propuso buscar otro nuevo pueblo para el reino de los cielos. Mire, ¿cómo que la señal del profeta Jonás? ¿Qué fue lo que hizo Jonás después de estar 3 días en el lugar, en el vientre del pez, que el mismo Jonás dice que era como la muerte? ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Salió y se fue a los gentiles, a los ninivitas. ¿Sí o no? Ahí obedeció, se fue a los gentiles a predicar el evangelio. Asimismo, el Señor no les va a hacer dada señal a ustedes, con ustedes ya no es. ¿Y se fue qué? A los gentiles. Por eso el capítulo 13 habla en esas parábolas acerca del nuevo pueblo que va a levantar, donde se va a ejercer el reino de los cielos, a los gentiles. Y lo dice de esta manera, miren, Mateo capítulo, verso 46, Mateo 12, 46 al 50, miren. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Eso representan su madre y sus hermanos, pues la madre y los hermanos de Jesús eran judíos. Entonces están representando a los judíos, ¿sí? Estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No es el que es judío por sangre, como dijo Pablo por ahí en Romanos, no. Judío es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire lo que dice aquí, mire, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi padre, mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió las manos hacia sus discípulos, hacia los que habían creído. Extendió las manos a sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Estos son ahora mi nuevo pueblo. ¿Por qué? Porque cualquiera que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese es el grupo donde yo voy a reinar, donde voy a señorear, porque han abierto el corazón y voy a gobernar en el corazón. Ese es el reino de los cielos en el hombre, en la tierra, man. Amén. Ahí fue la ruptura del Salvador con Israel. Amén. Y expresa, manifiesta su nuevo plan. Ahora es el que me oye,
el que hace la voluntad de mi Padre, ese va a ser el verdadero judío. Ese va a ser mi pueblo, mi hermano, mi hermana. Amén. Entonces el capítulo 13 de Mateo empieza así, mire, se acaba el 12 con esa ruptura de Dios, del Señor con Israel, y empieza el 12 y dice, aquel día, ese mismo día, salió Jesús de la casa y se sentó en el mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Ya se fue a predicarle al que quiera oír. El mismo día que los fariseos se reunieron en consejo para destruir a Jesús, ese mismo día se cortó la relación que los unía, y de ahí en adelante levantaría un pueblo unido a él por lazos espirituales y afectivos. Quien recibiera a Dios, el Rey del reino, como su Padre, como su... Exactamente. ¿Por qué se llama el Padre? Porque ese es el Padre, quien lo recibiera como su Padre. Amén. La relación entre Mateo 12 y Mateo 13 es de causa y efecto. Mateo 12 da a conocer la causa que condujo a Cristo a actuar como lo hace en el capítulo 13. Claro, como aquellos allí en el capítulo de rechazaron a Jesús, entonces viene a buscar un nuevo pueblo. Amén. Por eso la parábola del sembrador empieza con la parábola del sembrador, el mismo Jesús. El sembrador salió a sembrar. ¿Por qué? ¿Y dónde? En el corazón de los hombres, porque ahí va a ser ejercido el nuevo reino de los cielos. El sembrador salió a sembrar. Y habla de esa parábola de la siembra, de la palabra en el corazón de los hombres. Amén, hermanos. Para establecer el nuevo reino de los cielos. Amén, hermano. Ahora eran, como dice el Señor, los misterios del reino de los cielos. El reino de los cielos ahora es ofrecido a los gentiles y vedado a los judíos. Por eso les hablaba por parábolas. Porque el que abre su corazón, el que quiere arrepentirse, el que quiere agradar a Dios, el que quiere buscar a Dios, va a entender, hermano, porque es Dios el que está hablando. Y el Señor no es bruto, hermano, perdóname que diga de esa forma. El Señor sabe cómo le habla a la gente, hermano. Bendito su nombre para siempre. Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves hablan de dos cosas. Son el símbolo de la autoridad y tienen el propósito de abrir algo y de dar entrada o acceso. Eso son unas llaves. Autoridad, yo tengo autoridad para entrar, salir o abrir para que otro tenga acceso. Esa fue las llaves del reino que le dio a Pedro. Por eso es que usted ve que Pedro empieza predicándole a los judíos el día de Pentecostés. Se puso en pie y alzó su voz y dijo, varones galileos y todos los que habitáis en Jerusalén. Así estaban los judíos, pero estaba lleno de gentiles también. Oí mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día. Y predicó y se convirtieron 3,000 personas. Y más adelante en el capítulo 10 lo vemos predicándole ahora sí en una ciudad gentil y a los gentiles, en la casa de Cornelio. Le predicó allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Amén, hermano. Mateo 13:11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿sí ven? Os es dado saber, ellos van a saber, ellos, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahí está. Mateo 13 se trata de un tema que no se revela en ninguna parte del Antiguo Testamento. Es una revelación completamente nueva y se debió al rechazo de Jesús por parte de los judíos. Debemos poner en claro que una cosa, oiga bien, una cosa son los tratos de Dios con los judíos
y otra cosa con la iglesia. Los judíos son un pueblo con los que Dios tiene unos propósitos determinados y definidos, y la iglesia es otra cosa. Ahora los judíos están ahí en stand-by, quietecitos ahí, ocultos, velados. A ellos no les he dado a conocer el misterio del reino de los cielos, el nuevo misterio, el nuevo reino de los cielos. Ahora es el reino de los corazones de los que le aceptan, o sea, la iglesia. Amén, hermano. En las escrituras, el término misterio significa un secreto divino dado a conocer por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se le da ¿a quién? A quien acepta y recibe al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por eso es que los demás no pueden entender el misterio de los reinos de los cielos. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Entonces, 7 habla de algo perfecto. Perdón, verso 35, mire. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Qué tremendo, hermano. Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros entendamos las parábolas. Y como los judíos están allá quieticos, ocultos, ya no tienen el Espíritu Santo como lo prometió Dios para esta dispensación, ellos no entienden. Entonces Mateo capítulo 13 trata de un tema que no se revela, es misterio, pero ya es revelado, es una revelación completamente nueva y se debió al rechazo de Jesús por parte de los judíos. Amén, hermano. 7, son 7 parábolas. 7 habla de algo perfecto o completo. ¿Y qué es? La historia del cristianismo, de la cristiandad. Eso es lo que están en esas 7 parábolas. La historia de la cristiandad, desde que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, hasta que venga y nos lleve al reino de los cielos. Las primeras 4 parábolas presentan el área de la responsabilidad humana. Es la imagen del fracaso del hombre en esta dispensación. En cada, si usted examina las dispensaciones que están en la Biblia, hermano, la inocencia, el gobierno humano, la promesa, todas ellas, la ley, siempre el hombre fracasa. Amén. Y no es diferente con esta, el hombre fracasa. Usted ve cómo le dice el Señor a su pueblo: no temáis manada pequeña. En la primera parábola, que es el sembrador salió a sembrar, en la primera solo unos cuantos lanzamientos de la buena semilla da fruto. ¿Sí o no? Usted ve que parte cayó a la orilla del camino, se perdió el fruto. Parte cayó en pedregales, se perdió el fruto. Parte cayó entre espinos, se perdió el fruto. Y en la parte donde cae en buena tierra y da fruto, lo da al principio al 100 por 1, pero después al 60 y después al 30, o sea que fue menguando. Fracaso. Amén. En la segunda, la cosecha como un todo se echa a perder por la mezcla de la cizaña. Se le metió cizaña con el trigo allá, crecieron juntos. El trigo son el resultado de la siembra de la semilla. Hombres que salen también a predicar, porque el sembrador es Cristo, pero también somos nosotros. Pero está mezclado con cizaña, hombres perversos, mensajeros del enemigo. ¿Los arrancamos? No, de los que crecen juntos. El mismo Señor permitió que estén ahí también. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos, profetizamos, hicimos muchos milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí estaban también con los buenos hombres de Dios. Amén. Entonces ahí está, por eso se echó a perder el fruto. En la tercera, la pequeña semilla de mostaza se convierte en un gran árbol cuyas ramas brindan refugio a los agentes de corrupción religiosa. Esa cizaña son los que corrompen la doctrina. Y en la cuarta, las 3 medidas de harina son corrompidas por la levadura secretamente introducida en ellas. ¿Qué es la levadura?
el Señor dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué fue lo que le dijo? Era la mala enseñanza, la mala doctrina. O sea, los hombres, la cizaña, los mensajeros de Satanás, torciendo la palabra. Las 7 parábolas se dividen en primeras 4 dirigidas a la multitud en la orilla del mar, ¿sí o no? Pero las otras 3 se las da a sus discípulos dentro de la casa. Eso lo vamos a mirar cuando empecemos a mirar las parábolas. Ahora estamos viendo para que usted y yo entendamos qué es el reino de Dios. Todas las dispensaciones, si las examinamos, terminan en fracaso con respecto a la responsabilidad del hombre, y no es diferente en la gracia. Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahí está la cizaña, man. Lobos rapaces que entrarían a formar parte supuestamente del pueblo, de los ministros de Dios, pero mentiras. Por eso hay tanta religión, tantas sectas, tantas denominaciones dirigidas por hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y por eso usted y yo tenemos que estudiar la palabra, meditar en ella, orar, buscar a Dios, para que Él dé el discernimiento, quién es de Dios y quién no. Él dijo: por los frutos los conoceréis, no por los milagros. A su nombre gloria, man. Así fue el mal introducido por Satanás al comienzo de esta dispensación, la cizaña, la levadura, y nunca ha sido erradicado ni lo será hasta el tiempo de la cosecha. Eso no se va a acabar. Por eso ha estado todos los siglos y hasta ahora, porque dijeron los hombres, los buenos sembradores, dijeron: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y Él dijo: no, déjala que crezcan juntos. Al fin de la cosecha, cogemos, la matamos, la atamos en manos y la echamos al fuego que nunca se apaga. Ahí está la perdición. Amén. A su nombre gloria. Hechos 15:18. Conocidas son por Dios todas sus obras desde el principio del mundo. Él conoce todo. Así que estas parábolas tienen cumplimiento, oiga, inequívoco. Como dijo Cristo: lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea que todavía es necesario, dice, que se cumpla todavía. A ellos les estaba predicando ya sobre el reino, pero sabía él que tenía que primero ir a la cruz, morir por nuestros pecados, por los pecados de estos discípulos que empezaban a creer y por todos los que iban a creer. Es necesario que se cumpla de mí todo aquello que está escrito, que fue contado con los inicuos. ¿No es que lo crucificaron en medio de los ladrones? Ahí está. Y él dice: lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Eso no falla. Amén, hermano. La palabra no falla. Dios ha dado las señales, ha dicho todo muy claro, hermano. El problema no es si Dios habla, el problema es si el hombre le oye. Amén. Vamos a decirle al Señor que Él nos ayude. Quedó claro lo del reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios, allá del cielo, allá es el reino de Dios. Él está sentado en su trono allá y gobierna sobre todo lo que hay en el cielo. Pero quiere traer el gobierno aquí a la tierra, el reino de los cielos, o sea, los cielos gobernando la tierra. Primero fue con el reino de Israel, con los israelitas, lo rechazaron, entonces ahora viene a reinar en nuestros corazones y nosotros pertenecemos a ese reino de los cielos.